Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenido a este su programa Presente y Futuro. Hoy nos encontramos con una mujer que ha venido a ser una esperanza para el partido, la diputada Zulay Rodríguez. Gracias por abrirnos las puertas y darnos esta entrevista. Y gracias por la entrevista. Gracias. ¿Cómo se define la diputada? Bueno, soy una persona fuera de lo normal, no soy una persona con esquemas tradicionales. Muchas personas me dicen que soy muy impulsiva, soy muy irreverente y simplemente yo soy bastante original. Soy yo. Eso es lo que yo les recomiendo a todas las mujeres y todos los jóvenes del partido. No cambien. Cada quien dentro de su personalidad es un reflejo de lo que es su hogar, de los valores que han aprendido, y nadie puede triunfar imitando a otras personas. Uno tiene que ser uno mismo. ¿Qué mensaje le manda a esa mujer que está en su zona de confort y sabe y participe en el ámbito político? Bueno, le digo a todas las mujeres, sobre todo a la de mi querido partido, que se atrevan. Yo he ido a muchos seminarios de autoayuda, estrategias políticas, comunicaciones, redes sociales, y sobre todo de proyección a nivel nacional, en lo que es la política, tanto a nivel tradicional como la política a nivel de los ojos de los nuevos millennials, que esos son los electores que pueden definir las próximas elecciones. Tú eres un millennial, todos aquí los muchachos son millennials, que se atrevan. ¿Por qué? Porque dentro de estos seminarios hemos aprendido que el recurso es importante, pero no es fundamental. No es lo que te garantiza que tú ganes una elección. Si no, Barack Obama no hubiera ganado ante el establishment de Hillary Clinton. No hubiéramos tenido un Bernie Sanders que no tenía ni un centavo, pero le compitió y estuvo muy en la carrera con Hillary. No hubiera ganado un Donald Trump, que para todos nosotros fue sorpresa. Pero bueno, ya las instituciones democráticas sí están bien definidas, lo que es la separación de poderes. No hubiera ganado el actual presidente de Costa Rica, que estaba de último en las encuestas, que era un profesor que lo daban de último y ganó. No hubiera ganado Kuczynski frente a una Keiko Fujimori, o no hubieran ganado todos estos candidatos que han sido sorpresa, porque nadie daba, vamos a decir, dentro de las proyecciones o análisis políticos que ganaran. Entonces eso es lo que tienen que hacer las mujeres, atreverse, porque las mujeres dentro de todo, con los pocos recursos que manejan, al igual que los hombres, tenemos una sola cosa que nos ayuda hacia el futuro: creatividad, originalidad, talento e inteligencia. Así es. Diputada, el país ahora mismo se encuentra revuelto políticamente. Totalmente. ¿Cuál usted cree que sería la solución, en este caso, ahora mismo el más famoso, de Odebrecht? Odebrecht. Mira, yo he señalado, si no combatimos la corrupción, caemos en el mismo círculo vicioso, aunque sea de nuestro partido. Y yo se lo he dicho, ¿qué futuro esperanzador nosotros le podemos dar a nuestros jóvenes del partido, diciéndole, no, aquí el que roba, no importa, se llevó sus millones para afuera, pero ustedes tienen que seguir haciéndole el trabajo a las mujeres, tienen que seguir el trabajo, sigan de segundona, pero cuando lleguemos allá te damos las migajas? Entonces el lema o el eslogan que le están diciendo, robar es bueno para los que están arriba, pero cuando tú llegues abajo, tú tienes que esperar 1000 años para que entonces tú vayas evolucionando, y cuando nosotros te demos la gana te señalemos con el dedo. No, eso tiene que acabarse. Las manzanas podridas nosotros tenemos que sacarla. Nosotros tenemos que hacer una purga, como se hizo en Guatemala, como se está haciendo en Perú, como se está haciendo en Brasil, como se está haciendo en Argentina y se están haciendo en todos los demás países. Porque aquí en Panamá tenemos que seguir ocultando la cabeza como el avestruz. ¿Por qué no darle la oportunidad a nuestros relevos generacionales? ¿Por qué no darle la oportunidad a las mujeres? ¿Por qué no darle la oportunidad a las minorías? ¿Por qué no darle la oportunidad a la gente buena dentro del partido? Somos 400.000 miembros, pero tú ves que a la hora de escoger dentro de las estructuras siempre son los mismos. Entonces yo me atreví, yo no voy a decir que yo sea lo mejor, pero yo tuve una gran cantidad de votos, no solamente afuera, porque primero dijeron, no, Zulay, eso fue suerte. Yo gané el primer lugar en San Miguelito. Eso no es suerte. El que llega a un puesto de diputación, de representante, de alcaldía, es porque algo tienes que tener aquí, algo vio el público en ti. Entonces eso es lo que yo veo en los jóvenes, hay que formarlos. Yo no soy egoísta, yo estoy formando a los relevos, y entonces estos relevos se sienten decepcionados y dicen, bueno, las prácticas tradicionales de robar, la impunidad, que no haya certeza del castigo funciona, y por eso, entonces yo, mi ejemplo es este, no.
eso tiene que acabarse. Entonces, para que la gente realmente crea en nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera distinta, de una manera positiva, de una manera buena, y que el que tenga que salir o el que tenga que ser investigado por el caso Odebrecht, tiene que hacerse las investigaciones, como decimos nosotros, caiga quien caiga. ¿Qué mensaje le da a esa juventud que precisamente por todo lo que ha dicho no se motiva a participar? Sí, que se sienten decepcionadas, deprimidas, tristes, se sienten desmotivadas. Pues le digo a la juventud, en ustedes está en hacer las cosas bien. Y también se lo digo a todas las mujeres del partido. Ustedes, la juventud, las mujeres, las minorías, los profesionales, los humildes y todas las personas que incluyó el general Omar Torrijos, señalaron, tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser participativos, tenemos que hacer las cosas de aquí en adelante, bueno, y sobre todo, como les digo, aunque resulte repetitivo, atreverse, que no le impongan esquemas, que no le impongan que las cosas se obtienen de a dedo, que se acabe lo que es el clientelismo político, que es lo que realmente nos está matando el ánimo y el espíritu de hacer las cosas positivamente. Decía nuestro general Torrijos, tenemos que ver con luces largas y no con las luces cortas. Ya llevamos 2 elecciones perdidas. ¿Por qué? Porque el público no confía, el electorado de afuera no confía en nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas bien, vamos a llorar como hombres, como mujeres, como jóvenes, como profesionales, lo que no supimos defender en este momento, que es la proyección para que ganemos en el 2019. Así es. Gracias, diputada, por brindarnos esta entrevista. Gracias. Les invito a que dé un mensaje de despedida, y que más que de despedida, un mensaje de esperanza de que el PRD está listo para afrontar en el 2019 y está preparado para hacerle frente y limpiar la corrupción que está en el Palacio Legislativo. Bueno, le pido un saludo a todos estos jóvenes, mujeres, todos los de los que son las comunidades indígenas, a todos los grupos y gremios pues, dentro de nuestro querido Partido Revolucionario Democrático, que en nosotros está en la esperanza, que en ustedes está en la esperanza, que en todos nosotros está en la esperanza. Aquí hay que sumar. Es cierto, no debemos restar, pero lo que yo sí estoy de acuerdo que debemos restar las malas unidades que robaron, que hicieron las cosas incorrectamente, sobre todo en el caso de Brecht, que a quien caiga, para que realmente nosotros en el 2019 lleguemos, le limpiemos la cara al partido, lleguemos y digan a las personas, este es un PRD que de verdad de aquí en adelante va a hacer las cosas bien. Y hay que hacerme la culpa, si hay que hacerlas, las hacemos. No queremos aquí obviar a nadie, pero que las cosas de aquí en adelante se hagan correctamente por el bien, no solamente del partido, sino de todo Panamá. Como yo siempre concluyo, el país nos mira, la patria nos llama y Panamá nos exige. Gracias.